¿Qué onda, compas? Bienvenidos al sexto episodio de Filosofía al Cubo. El día de hoy vamos a estar hablando de Platón y varios aspectos de su filosofía. Y ya saben, compas, si quieren comentar algo, son bienvenidos, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia sobre el programa, pueden hacerlo. Bienvenido en todas las redes. Y sin más, vamos directamente al tema. Vamos a hablar de Platón. Eh, Podemos comenzar diciendo de Platón que es uno de los filósofos, probablemente el filósofo más influyente de la historia de la filosofía. Está esta frase del doctor Salinas Paz, maestro de nosotros en la carrera de filosofía. Saludos al buen maestro. Saludos, que la filosofía, la historia de la filosofía a grandes rasgos no es otra cosa que una nota a pie de página de la filosofía de Platón. Con eso creo que se dice bastante, pues no sea todo lo que en gran medida se ha escrito, se ha dicho, es en respuesta o en elaboración sobre algo ya escrito o dicho por Platón y me atrevería a decir por Aristóteles y a su vez por el maestro de estos dos, ¿no? Sócrates, que inaugura la filosofía, vamos a decir. Con él empieza antes de la filosofía, antes de él, antes de Sócrates y después de Sócrates, ¿no? Con los presocráticos. Y ya después viene Platón, Aristóteles y se puede decir todo lo demás, ¿no? O sea, están esos tres nombres. Y creo que ese es un buen contexto, pues, ¿no? Para hablar. El de Platón siendo alumno de Sócrates, probablemente el más grande, y siendo a la vez maestro de Aristóteles, también se podrá decir lo mismo, ¿no? Probablemente el más grande de la historia. ¿Quién creen que es más grande de esos tres? Es correcto. Para empezar, Bueno, pues antes que nada, bienvenidos todas y todos que nos siguen a través de sus pantallas. También y todos. Un capítulo más acá de Filosofía al Cubo, ya el número 6. Hoy estaremos hablando sobre Platón, como bien ya nos decía Chava, un filósofo pilar de la tradición filosófica, un filósofo, un parteaguas, un antes y un después, que marca la existencia, su pensamiento, su trabajo. Y yo quisiera abundar también un poco sobre Platón, diciendo que fue un gran escritor, ya que hay muchos buenos filósofos que no son tan buenos para escribir, y hay muchos muy buenos escritores que son muy buenos para expresar pues sus ideas. Platón es uno de ellos. Mucha calidad literaria. Mucha calidad literaria, ya que tenía un trabajo de personajes pues magnánimo, creo que es de los más, digamos, como teatrales, poéticos, los más poéticos, los más hasta cierto punto novelísticos, en el sentido de que tiene una riqueza literaria y creación de personajes, diálogos, entornos, contextos, muy, muy padre Platón. Y 100%. Ni nada más ni nada menos, todo lo que conocemos de Sócrates es a través de Platón, que yo creo que es de las partes más importantes de la filosofía platónica, que como bien sabemos, y si no lo saben, pues que lo sepan, es muy bueno, porque Sócrates jamás firmó una carta, escrito, jamás firmó un escrito, un ensayo, nada. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de Platón. Para muchos incluso se puede poner en tela de duda la existencia de Sócrates, ya que bien pudo haber sido, según los documentos y todas las crónicas y narraciones, porque bien pudo haber sido simplemente un personaje literario del buen Platón. Entonces, pues un pilar, un factor de cambio de la filosofía, un ser que hasta la actualidad en todo el pensamiento católico y todo el pensamiento de las religiones en general, teológico, se basa o parte de las ideas platónicas. Entonces, pues por acá andaremos abundando sobre el gran Platón, ¿no, mi Artur? Vientos. Pues un placer estar aquí una vez más. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Aquí a los compañeros, a Mario Camarillo Sonidillo, detrás de las cámaras y el sonido.
Saludos, Mario. Siempre está ahí, aunque no se vea. Aquí a los colegas, amigos, compañeros, todos ustedes. Compañeros. A la gente que nos sigue, pues, en las transmisiones. Muchas gracias. Pues siempre es un placer estar aquí, ¿no? La verdad es que cada vez se disfruta más. ¿Dónde estamos? Dinos dónde estamos. Me acuerdo mucho estamos en librería El Avispón. La Hormiga. Librería Libélula. Estamos en librería Libélula, transmitiendo aquí desde el interior de la misma. Cuando gusten visitarla, es una librería bonita, surtida, que lo recibe con todo el cariño. Claro. Y pues bueno, retomando el tema, la verdad es que cada vez se siente más cálido esto. Yo me acuerdo de los primeros episodios, los comparo con estos últimos, llevamos ya 6, ¿verdad? El día de hoy. Ya 6. Y bueno, pues un gusto. Tenemos 3 temas sobre la mesa el día de hoy. Platón, como ya lo mencionaron ustedes, la película de Oppenheimer, ¿ya la vieron? Y los aliens y Jaime Maussan. Pues vamos a tratar de por ahí compaginar con todo el pensamiento platónico, pero pues sí. El Platón fuerte. No la hemos visto, fíjate que yo no he visto la de Oppenheimer, pero desde la filosofía creo que es una película bastante... filosófica. Pues filosófica en el sentido de que un ser humano está tomando una decisión que va a repercutir en la existencia de muchos miles. Millones incluso. Incluso millones, incluso antes y después, o sea, hasta a nosotros nos repercute la decisión de un solo ser humano, y creo que en el sentido pues ético, moral y toda la tradición esta filosófica de cómo debe actuar un ser humano, pues sí va un poco acorde, pues no hay con Platón, y no se diga con toda esta nueva revelación de los marcianos. ¿Qué tal que Oppenheimer era un marciano? Digo, era muy inteligente, o sea, definitivamente era muy inteligente. Yo acabo de ver la película hace un par de días. Ya conocí al personaje, pues claro. Ya había llegó leído. Hasta aquí en librería Libélula, ¿no? De hecho. Pero es que fíjate, lo interesante de todo esto es, recordarán ustedes que ahí en la oferta académica de la Facultad de Filosofía hay un seminario que no siempre se abre, que es el seminario de Gödel. Oh, de Gödel. El teorema de Gödel. Entonces, ese es un personaje que también aparece en la película. Bueno, en la historia, pero me remito a la película porque digo, la acabo de ver. Entonces, obviamente Albert Einstein, el mismo Heisenberg. La relatividad especial también. Por ahí se oferta también algo sobre Einstein, ¿no? Creo como teoría de la relatividad o la relatividad especial. Sale, y es parte de la historia. Está en el contexto. De hecho, fíjate, como una nota a pie de página, hubo una portada de la revista Time, no recuerdo ahorita el año así exactamente, pero hubo una portada donde sale como una caricatura con el rostro de Albert Einstein y detrás de él la explosión de la bomba atómica, y en el humo, o bueno, como humo que se genera allá hasta arriba, como en el hongo que le llaman. Hongo, pues, arriba, así como el hongo atómico, hasta mero arriba. La famosa fórmula de Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado, que quiere decir que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces resulta que bajo ese principio opera la bomba atómica, pues, entre otras cosas, claro. Entonces, en su momento se decía que Albert Einstein había dado la pauta para que sucediera, pero luego ya hubo defensores de él que dijeron, bueno, es que si bien así funciona, eso no es un manual, o sea, no te dice cómo hacer la bomba atómica. Pues para poderla hacer, no de en balde duraron como 4 o 5 años invirtiendo. Se supone que es el proyecto más caro. Imagínense de las magnitudes económicas que estamos hablando, el proyecto más caro que ha invertido los Estados Unidos. Se llama el proyecto Manhattan, que incluso hicieron una base militar científica. Sí. ¿En dónde fue? Creo que en Indio o en Colorado, por ahí en una zona desértica, donde varios kilómetros. En Nuevo México, me parece. En Nuevo México, precisamente, sí, en Nuevo México, tienes mucha razón. Todo eso dirigido por Oppenheimer, pues. Que él era el director, era el central, cabeza, pero es el proyecto más caro que ha tenido los Estados Unidos, y sabemos que a Estados Unidos le gusta invertir en sus cosas, no, fue mucho dinero. ¿Qué pensaría un Platón sobre... ¿Un Platón de qué? Pues sobre este tema, digo, para no desviar el tema y pues irnos a la bomba atómica. Un Platón de frijoles, ¿no? Pues, eso creo que hasta ahorita no piensan, pero el día que piensen, pues imagínate las ideas que van a sacar. Pero a ver, mi chava, ¿qué pensaría un Platón sobre una bomba atómica, una capacidad destructiva creada por el humano que lleve a una magnitud pues tan grande? Claro, se me vienen varias ideas a la mente, ¿no? En primer lugar, hemos mencionado a Platón como uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad. En el aspecto filosófico, que en cierta forma es constructivo, ¿no? Busca
mejorar probablemente al ser humano. Y en un espectro opuesto tenemos también a un gran pensador, ahora ya conocido como científico. En la antigüedad no se hablaba precisamente así de científicos, no eran más bien como filosofías. Ya ves que se le llamaba filosofía natural, ¿no? Por ejemplo, de la física. Newton creía que él hacía filosofía natural. Natural. Él no se concebía a sí mismo como un científico. Entonces yo creo que así como Newton no se concebía como un científico, sino como un filósofo, yo creo que también a este científico, en el mismo sentido, podríamos pensarlo como un filósofo natural. Y como... ¿Te refieres a Oppenheimer? Ajá, Oppenheimer, Platón, pensando así en, va a existir un filósofo que puede ser capaz de, por ejemplo, ya había individuos como Arquímedes, ¿no? Que desarrollaban armamento. Ajá. Ya después cuenta la leyenda que Da Vinci también creaba máquinas, ¿no? De destrucción. Exacto. Y de ataque. Y tipo tanques, como cosas. Fíjate, y que iba a llegar como alguien que llegara abonando a la máxima conclusión de esta es el arma. Abonando a lo que mencionas, de hecho, Oppenheimer era parte de la Sociedad Filosófica de los Estados Unidos. Digo, él era alemán, pero salió de su país pues natal, ingresó a Estados Unidos, estuvo impartiendo clases en Cambridge, me parece, y en universidades de prestigio. Fresón. Y pues bueno, definitivamente sí fue un gran científico, pero también formaba parte de la sociedad filosófica. Porque bueno, ya sabemos que la filosofía y la ciencia van de la mano, ¿no? Digo, eso así es. Son hermanas. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, sí, digo, no es lo mismo, pero sí existe esa relación. Tipo primos hermanos. Y fíjate, una cosa que no mencionamos sobre Albert Einstein también, ahorita volvemos a Platón, pero una cosa que no se mencionó fue que también se le culpa mucho, y él mismo se culpó de la bomba atómica, porque él mandó una carta al presidente Roosevelt en su momento, manifestando su preocupación porque los alemanes estaban investigando con reacciones en cadena. Entonces eso hablaba de que apuntaban hacia a la posible premisa en términos nucleares, o sea, hablando de la bomba atómica, pues. Entonces, si los alemanes en ese tiempo que estaba Hitler, pues, al frente, o Hitler, y pues ya sabemos todo lo que pasó y lo que querían, pues, ellos que sucediera, hubieran tenido la bomba atómica los alemanes, imagínate cómo habría sido la historia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Albert Einstein mandó una carta al presidente Roosevelt y le plantea su inquietud y lo invita, bueno, le sugiere que los estadounidenses aborden el tema de la bomba atómica y se anticipen para que ellos puedan, en todo caso, tenerla antes que los alemanes. Eso último no lo dice textualmente, pero sí apunta hacia eso. Al fin y al cabo. Es completamente verídico. Yo no he visto la película, ya la veré. Pero sí vi el documental donde hablan sobre Oppenheimer y todo. De hecho, eso pues no viene... toda la investigación previa y todo esto. Y la raíz de esto, el fundamento, es una competencia. Ajá, una tipo competencia. Como cuando la Rusia quería llegar a la Luna antes que Estados Unidos. Sí. Era una competencia para ganarle a los alemanes el uso de una bomba atómica altamente destructiva, con el argumento de que si la lograba los aliados o los estadounidenses en este caso, era digamos como un tapón para que ya la guerra terminara, y vaya que terminó, pero pues que de hecho, mira, costó bastantes vidas, y yo no justifico, o sea, es plausible, o más bien es muy valorado el trabajo de un científico. Sin embargo, yo no justifico que la ciencia sea usada para un fenómeno tan destructivo como este, pues. Y el mismo Oppenheimer, según entiendo, se recriminó mucho esta decisión, esta investigación que duró como 10 años, dando hasta que llegó pues a la fórmula adecuada para que una cosa de como 80 kilos detonara sabe cuántos kilómetros al cuadrado. Él mismo se recriminó su decisión, y pues creo que cualquier ser humano consciente del acto que desencadenó debería detenerlo. O sea, yo la verdad que sí es una tachezota para quien esté usando la ciencia con fines destructivos. Ahora, mira, aquí hay 3 cosas que me gustaría señalar así brevemente. La primera es que eso que mencionamos no viene en la película. Digo, sí los invito a verla porque la verdad a mí me gustó mucho la película. Se estrenó ayer, esa parte, la semana pasada.
Ya tiene el jueves, la semana pasada me parece, pero no viene ahí eso de Albert Einstein, sí aparece el personaje, eso no viene, pero sí forma parte de la historia, ¿no? Él mandó una carta a los japoneses ofreciéndoles una disculpa enorme, pues claro, ¿cómo ofreces una disculpa ante algo así? Pero su planteamiento de Albert Einstein era que él jamás imaginó que eso iba a suceder, ¿no? Él nunca pensó, se va a fabricar la bomba, se va a ir contra los japoneses y se les va a aventar. No, él nunca pensó en eso. Un experimento hecho en un campo. De hecho, la idea era contener a los alemanes. Fértil. Era terminar la guerra. El argumento era terminar la guerra con un acto drástico. Claro. Y fue bastante drástico. Esa es una cosa. La otra cosa que me gustaría mencionar, ya más de corte filosófico, es el hecho de que marca el cambio de una era todo esto, porque recordemos que desde 3 siglos antes de Cristo, ya cuando estaba Sócrates mismo, en el tiempo de Platón, porque Platón ya era discípulo de Sócrates, estaba este filósofo también de talla muy grande que es Demócrito. Y pues ya el atomismo tenía pues como sus primeros pasos, ¿no? Más bien la pregunta sería, por ejemplo, ¿qué hubiera pensado un Demócrito? Pero fíjate, desde ahí hasta la física clásica se hablaba de que el átomo era indivisible. El átomo no se podía dividir. En el tiempo de estos señores que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues a partir del descubrimiento de que el átomo ya se puede dividir, entonces empieza a suceder todo esto otro, ¿no? Había científicos involucrados ahí, el mismo Oppenheimer. Ese es un tema cuestionable, pero parece ser que sus intereses eran científicos, no eran bélicos. Claro, yo observo eso. Era una cosa acuérdate que la ciencia también, pura. La ciencia pues se construye sobre la ciencia misma, ¿no? Claro. Ya ves que hay como, se habla como de científicos puros, ¿no? De matemáticos puros. Están como los que buscan como aplicaciones, como la ciencia aplicada o la ciencia pura, ¿no? Y los que, muchos creo que de los más grandes, genios, etcétera, como que se han enfocado a lo puro, ¿no? Como en el sentido de ciencia pura. Sí, llegar al meollo de la llega como a lo mejor así decía un Nietzsche, que luego existen como los obreros de la filosofía, o sea, están como los genios y luego están como los obreros y luego llegan yo creo que como lo equivalente a los obreros de la ciencia y dicen, podemos utilizar esto que desarrolló X gran científico y aplicarlo en el campo de la medicina, aplicarlo en el campo de la guerra. Ahora fíjate, Platón, campos. ¿Qué diría? Era una de las preguntas que se planteaban aquí, ¿no? ¿Qué pensaría Platón? ¿O qué diría? ¿Cómo abordaría Platón, por ejemplo, toda esta situación, ¿no? Yo considero políticamente. Mira, Platón obviamente hablaba del mundo de las ideas, cosa que ya abonaremos más en breves instantes. Pero hablando de eso, pues hablando del mundo de las ideas, realmente los físicos de los que estamos hablando en este momento, pues eran teóricos. O sea, sí se hizo experimentación, sí se trabajó en la práctica de la ciencia, pero eran teóricos, eran físicos teóricos. La misma física estaba en pañales, por así decirlo, como ciencia. Ahora, fíjate, Platón tenía también ideas radicales sobre algunos temas, por ejemplo, hablando de política, pues Platón no creía en la democracia, que es un sistema que hoy en día se defiende demasiado, ¿no? Todo el mundo dice que la democracia es el mejor de los sistemas. Platón decía que no. Él, de hecho, hablaba de que el mejor rey podía ser un filósofo, precisamente, pero tenía que ser como una especie de tirano, pues o un dictador, digamos. Alguien que mandara las reglas y que dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Porque se supone que el filósofo es el que tendría más certeza sobre estas cosas. Entonces, Platón también, perdón, mira, me apasionó tanto que ya hasta escupí. Ahí te encargo nomás del micrófono. Pero Platón también era radical, ¿no? ¿O cómo ves? Bastante radical. Digo, Platón no es que no, o que dijera que la democracia no funcionara. Él decía que sí funcionaba, pero que funcionaba hasta cierto límite de habitantes de una sociedad. Por ahí se nombra una cifra de 50,000. Que una sociedad en la cual vivan 50,000, hay una democracia completamente el barrio Analco, ¿no? aplicable, pues. Pero si se pasa ahí, por ejemplo. Pero hoy que estamos hablando de países con millones de personas, la democracia, pues, desde Platón, pues sí sería como imposible, pues.
como sabemos, Platón siempre, todo lo que escribió eran diálogos. Todos sabemos de qué los diálogos de Platón. No y todos, los diálogos, porque ¿no? está la República. Que está la República y están las leyes, pero son los únicos dos que no son diálogos. Todos los demás son diálogos. O sea, Platón realmente era un autor bastante como teatral, bastante como... dramaturgo. Pues cuentista, dramaturgo, más en el sentido de usar personajes para narrar su filosofía, para plasmarla por medio de ejemplos que fueran bien claros. Un tipo Giordano Bruno. A diferencia, por ejemplo, de un Aristóteles, a diferencia de un Hegel o de otras personas que más bien son muy discursivos, de que parten de una premisa, desarrollan y terminan en una conclusión, un argumento filosófico. Platón más bien usaba interlocutores, pues. En los únicos libros en los que no usa interlocutores es precisamente en las leyes y en la República, donde más bien sí postula ideas más de corte plenamente filosófico, pues. En la República está dentro de muchos programas, se podría decir, de filosofía política, ¿no? De teoría del poder. Y me parecía interesante lo que se comentaba respecto a eso, ¿no? Al poder y cómo la república que forma Platón en cierto modo apunta a algo que se observaba, por ejemplo, en una Esparta, ¿no? En el que el gobierno, pues, en cierta forma es como de los guerreros, ¿no? Y apunta a conquistar, aunque precisamente creo que Platón no habla precisamente así de conquistar, pues, ¿no? Así de imperio, sino más bien como de gobierno, nada más, de un buen gobierno. Y aún así, bueno, como hilándolo con lo que se comentaba, creo que teniendo, pues, ¿no? Así una aplicación en ese tiempo no era ciencia, pero del conocimiento hacia el poder, creo que habría interesado mucho a Platón. Fíjate, de lo que están comentando ustedes ahorita, me quedo pensando en este asunto de lo literario que hay en Platón. Definitivamente sí, es un filósofo muy literario. Eso a mí, a título personal, me seduce bastante porque si bien la filosofía es uno de mis ejes principales de formación y de intereses, pues, de gustos, Cierto. La literatura también, o sea, definitivamente yo sí gozo mucho de leer ciertas novelas, ciertos cuentos, obras de teatro. A mí me gusta, pues. Todo filósofo, me atrevería a decir. Fíjate que no sé, chava, porque yo incluso he hablado con algunos maestros, sin decir nombres, pero que han mostrado que no, pues, y maestros importantes, maestros tienen un interés muy sesgado por los temas filosóficos en la lógica, o autores filosóficos. En la lógica, no sé, que está bien, pues. Es debatible, es como, por ejemplo, a lo mejor, como decir, un físico de que, bueno, a mí me interesa la física, pero casi no usan las matemáticas. O sea, es como, bueno, pues sí, pues no será lo tuyo, pero pues como que es medio inevitable. Pero sí conozco pues, ¿no? Yo, pues al menos profes que no leen una novela, o sea, no les interesa. Filosofía. Y no importa que sea de Dostoyevsky, no importa que sea así de los grandes. Nombres. Los rusos, ¿no? ¿Qué profes? Yo ya tengo en mente sin decir nombres para que se les sigan llenando sus clases. De hecho, incluso uno de ellos, a uno de ellos lo respeto mucho y lo admiro y es incluso hasta cierto punto amigo. Yo también. Y sin embargo, pues tiene esa situación. Digo, los gustos estéticos no tienen nada que ver con tus capacidades pedagógicas. Pero bueno, se supone que académicas, el amor a la sabiduría te tendría que hacer voltear a ver también hacia... Claro, digo, yo también me considero alguien que, así como puedo leer un Platón que es bastante rico, también puedo leer a Milán Kundera, que ya lo mencionamos por acá. Sí, cómo no. Puedo leer a otros latinoamericanos, puedo leer a un Borges, un Rulfo, un Cortázar, a una Isabel Allende, a tantos y tantos autores. Uno se puede abrir, pero creo que tampoco es de que Bruno te sesgue, de que si no lees lo demás vayas a estar como incompleto. Pero bueno, lo que yo quería decir era el hecho de que a mí la literatura me apasiona mucho, pues eso ya es a nivel personal. Y Platón tiene ese rasgo. Y Platón tiene esa esencia literaria, entonces yo lo disfruto mucho. Porque, por ejemplo, el teatro, a mí me gusta mucho leerlo. O sea, me gusta ir al teatro, pero pareciera como que hasta disfruto más leerlo. Que te pasa en el libro, o sea, que tú estás leyendo los diálogos. Yo me imagino, muy distinto. Me imagino yo mismo las escenas, ¿no? Más como una sensación dramatúrgica, más que como un espectador del a Sartre, por ejemplo, pues. Sartre tiene obras de teatro y no saben cómo las he disfrutado. O sea, leer el teatro. El infierno es el otro, las moscas. Ahí hay una de Samuel Beckett también, muy al estilo sartriano.
incluso kafkiano, que se llama Esperando a Godot. Una obra, digo, para quienes todavía no lo ubiquen, que la verdad es muy simbólica. Habla sobre unos vagabundos que todo el tiempo están esperando a Godot, pero Godot nunca llega. Y resulta que Godot quiere decir Dios, ¿no? No es spoiler porque ese libro ya tiene décadas ahí. Entonces el que no lo ha leído, pues ni modo, ya se los platiqué. Se pueden acercar, así como se pueden acercar a cierto diálogo de Platón. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál de los diálogos platónicos, cuál es el que más se acuerdan? El que la más apología, el banquete, el Fedón y el banquete, porque es pues el del amor. Creo que es el de por autonomacia. Es el diálogo más conocido de Platón, el más leído, el del que más se habla en charlas filosóficas y no filosóficas. Porque el tema que está ahí expuesto, pues es el del amor. No, hay que poner en contexto de que Platón en cada uno de sus diálogos ponía como un valor o ponía como un concepto filosófico en el cual se formaba un diálogo y los interlocutores pues iban ahí abonando, discutiendo y desarrollando el tema. En el banquete pues... ¿Tú qué opinas sobre el amor, mi Lupe? A ver, amor. Platón ya lo sabes. ¿Tú qué opinas? Pues es una respuesta bastante complicada porque ¿qué opinas sobre el amor? Buena persona para preguntar. Pues el amor es un motor que nos hace cambiar de lugar, que nos pone en una constante de movimiento, en una constante de mejoría, en una constante de no quedarte estacionado, sino de ir a buscar algo más. Claro. Y, por ejemplo, había ¿cómo se llamaba? Genofonte, me parece que sale ahí en el banquete, si mal no recuerdo. Quien plantea esta idea, por ejemplo, del amor platónico, más bien de la media naranja. Javier Solís. Quien dice de que nuestra alma, o sea, como sabemos, Platón concebía de que nuestra alma es eterna, es inmutable y es perfecta. Inmortal. Y lo que sucede aquí en el mundo terrenal pues es imperfecto, es mutable y es contingente. O sea, tanto, como puede ser, se puede conocer, no puede también ser. Pero nuestra alma ya había concebido la idea del amor perfecta y en aquel lugar, en el Topos Uranus, desde el lenguaje platónico, que era como el lugar, pues el cielo, para metaforizarlo, se supone que nosotros ya habíamos conocido nuestra media naranja, nuestra idea perfecta del amor, y cuando venimos y bajamos al mundo, pues estamos precisamente buscándola. Claro. Buscándola para regresar a ese estado, ¿no? A veces eternamente, pero creo que todos por momentos hemos sentido, al menos, a lo mejor no de que para siempre, pero hemos sentido por momentos, por chispazos de la vida y de la vida del amor. Los murciélagos. Pues hemos sentido los murciélagos y las mariposas en la panza. Para Platón sería de que te estás acordando, tu alma se está acordando del amor perfecto que tuvo en el Topos Uranus. Oye, yo tengo una pregunta para Chava. A ver si me la aceptas. Venga. Sí, o sea, en el caso así imaginario, pues, que te pudieras sentar con Platón, ¿no? Que su espíritu pudiera venir y que en lugar de Lupe ahí estuviera Platón por unos breves instantes, no sé. Con joyas. Que tuvieras 15 minutos para poderle preguntar o decir lo que tú quisieras a Platón y sabes que va a ser tu interlocutor y si le preguntas te va a contestar o si le dices algo, algo va a comentar. ¿Qué le dirías o qué le preguntarías a Platón? Ya ves que esas preguntas siempre son así como muy difíciles. ¿Qué es la vida? Como crees que tienes Pero lo que se te ocurre, la idea, en claro. este momento, así a bote pronto. Por ejemplo, le hablaría de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia en la actualidad. Les comentaba que hoy en día se puede observar una especie de alegoría de la caverna, ¿no? Ya ves que cuando en la República él habla de la alegoría de la caverna, habla de que están estos individuos en la cueva, ven nada más sombras de lo que es la realidad y que viven como en pocas palabras pues en esta falsa realidad, ¿no? Y como en la actualidad yo observo y también ya es un motivo común de reflexión, lo ha sido con este tema de la Matrix, ¿no? Por ejemplo, la película, ¿no? Que vivimos en la Matrix, ya ves que... ¿Revoluciones o Reloaded? Ajá. La primera, ya ves, la premisa es que vivimos en esta realidad falsa y que es impuesta a los humanos para mantener en funcionamiento las máquinas a través del calor humano, ¿no? Y creo que en cierto modo sucede algo similar. En la actualidad vivimos mucho tiempo, de muchas formas, una realidad falsa, ¿no? Ya sea como en el internet,
como totalidad, pues, ¿no? Como cierta parte del internet, como redes sociales. Vivimos en esta realidad falsa, virtual, digital, y en cierto modo también el sistema de producción y económico en el que vivimos únicamente necesita como de nuestro calor, ¿no? De nuestra energía, de nuestra mente para seguirlo perpetrando y seguir alimentando en cierto modo así a la máquina. Y cómo es algo pues que él ya había desarrollado, pues, ¿no? Así la falsedad, pues, así en las que podemos llegar a vivir, pues, ¿no? Y decirle, más bien que preguntarle algo, decirle que su visión es exacta. Sí. Le diría algo así, platicaría algo así. Me pones a dudar si Mario Camarillo será un ente real. No, creo que es digo, porque no lo hemos visto en las cámaras y está bien, es parte del misticismo, pero ¿será un ente real o...? Yo sugiero que nuestros espectadores nos digan, pero digo, es muy buen planteamiento marcar este paralelismo entre lo que ya planteaba Platón, de digamos la vida real. Lo real, nos exacto. Miramos, nos vemos, y el otro lado donde simplemente está como el otro lo mundo, ideal, el mundo perfecto, lo ideal, el mundo inteligible, el topus Uranus. O la percepción. Y cómo esta postulación pues de Platón hoy en día se equipara perfectamente con las redes sociales y todo el mundo del internet, donde la verdad es que ya vivimos dos vidas. Se proyecta una realidad. Una vida es la que estamos, donde convivimos, donde ves a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu novia. Y el otro lado o sesgo de la realidad sería pues aquel donde estás sin estar, pues. Claro. Estás en una foto donde recibes likes, donde recibes como la Matrix. O incluso donde interactúas, como una Matrix. ¿Crees estar ahí? Pero esta idea yo creo que no está Platón aplaudiría y diría, ven, siempre tuve la razón. Yo creo que el mundo fueron dos, porque el humano, tal vez lo que veía Platón que no vemos nosotros, es que el humano es tan insatisfecho que no se llena con una sola vida o con un solo paralelismo en cuanto a lo que eres, sino que buscamos una extensión de nuestra vida para abarcar más. Fíjate, yo creo en ese orden de ideas de lo que ustedes han estado planteando ahorita, que precisamente una de las mayores aportaciones de Platón es el cuestionar la realidad, ¿no? Porque muchos filósofos 100%. Habían cuestionado otras cosas como la fisis, el principio, el arqué, ¿no? O el arjé. O el origen. El origen, aquello que constituía las cosas como en el fondo, ¿no? Pero ya cuando Platón aparece en escena, creo que uno de sus principales aportes es cuestionar la realidad misma, ¿no? Claro. Es decir, qué de lo que percibimos es auténticamente real y qué de lo que percibimos posiblemente no lo sea y cómo funciona, ¿no? Y luego a partir de ahí construir una propuesta como una suerte de hipótesis, no sé. Es interesante, pues, ¿no? En el menor de los casos. Sí, y en la antigüedad, ¿no? O sea, ni siquiera como en un... Es que se le llaman como estadio, ¿no? Más avanzado así de la historia. Como con muy pocos elementos. Es prácticamente pura especulación o pura deducción, ¿no? O sea, puro proceso mental. No es como a lo mejor ya a posteriori con pensadores también muy icónicos como Copérnico, Galilei, Newton, hacían experimentos con objetos, con planos, etcétera. Sí, bueno, la praxis, digamos, exacto, de algún modo, ¿no? Aunque es un término marxista. Y como Platón y Aristóteles. Bueno, creo que Aristóteles, si lo vemos así en retrospectiva, parece como el más científico, ¿no? Así de los de antaño. Ya ves que hacía como algo de biología y de mucha anatomía, observación, anatomía, exacto. Sus padres eran médicos. Y Platón era más teórico. 60 libros, ¿no? Creo que escribió más de 60 libros. Muchos se habla de eso, pues. Creo que algunos se perdieron, ¿eh? Creo que algunos se perdieron. De hecho, es muy complicado, pues, no rastrear, porque incluso, o sea, lo que se sabe de Aristóteles, que a su vez fue alumno del gran Platón,
se sabe a través de apuntes de clases. Se supone que eran como sus clases que él apuntaba para ver. Mañana vamos a hablar sobre el cuerpo humano, sobre anatomía. Hacía sus notas de clase. Y estas notas de clase son las que se recuperan por los doxógrafos y cronistas del tiempo, y es lo que se sabe de ellos. Estamos hablando de padres del pensamiento humano, ¿eh? O sea, se dice muy fácil cuando uno menciona los 100%. Nombres, Platón, Aristóteles, Sócrates, pero en realidad son padres del pensamiento humano. O sea, muchas de las cosas que hoy en día se asumen, o lo que se enseña a nivel básico de educación, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, mucho de eso viene de las ideas que se desprendieron de las propuestas y de los trabajos de investigación en algunos casos, pues, de estos grandes personajes, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, a nivel filosófico, ya habíamos mencionado una vez que la filosofía es histórica y que después de estos vienen otros grandes autores que también en su momento abordaremos. Claro. Y que, bueno, si lo queremos ver así de una forma lineal, pues vamos más o menos así, ¿no? Los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego ya vienen otros más que ya los mencionaremos en su momento. Muchos. Pero yo creo que se nos está pasando, por ejemplo, ahora que ustedes abordaban la caverna. El mito de la caverna. El mito de la caverna. En realidad los es más muy famosos. Rico, ¿eh? O sea, yo creo que ese es da para mucho. Es el esquema perfecto de la filosofía de Platón, o lo que Platón concebía como el ser filósofo, o de qué servía, pues. Incluso ahí se porque también te podemos decir epistemología, ¿no? Claro, porque implica ya el conocimiento. Implica el conocimiento completamente. Pero ¿quién era Platón? Pues, ¿no? Platón era un hijo de aristócratas, de entrada, de gente poderosa, de gente de gobierno, de gente que tenía altos mandos en la antigua Grecia, y sin embargo él fue un rebelde, porque en aquel tiempo, si pertenecías a la aristocracia, no tenías de otra más que ser político. Sin embargo, Platón rompe y él se vuelve pues filósofo, que en ese entonces no tenía una función que le fuera a retribuir ciertos medios, riqueza u otras cosas. Claro. Sin embargo, él, en una posición de alto poder, elige la filosofía. Y para mí eso me parece un hecho y una decisión que le cambia la vida al resto de la humanidad, y que no solo decide por la filosofía, sino de que funda una escuela. Una escuela que se le conoció como la Academia. Y que incluso hay una pintura de Rafael, ya un autor renacentista, que dice la escuela de Atenas, y se supone que está inspirada en la Academia de Platón, porque Platón no se conformó con, digamos, tener sus ideas y autosatisfacer sus necesidades intelectuales, porque también creo que sino que también lo llevó a fundar una escuela, porque él concebía la filosofía como una función, una herramienta de función social que nos iba a llevar a un mejor lugar en comunidad, no solamente en el sujeto individual. Mira, tenemos aquí una pregunta de parte de Carmen Miranda. Saludos, Carmen. Ya enviaron preguntas. Nos dice Carmen, bueno, más que pregunta es una petición. Dice, por favor, expliquen un poco mejor el mundo de las ideas. Venga. El mundo de las ideas. Ya se habló un poco de eso, ¿no? Tú lo mencionabas. Pero... Sí, ya lo mencionábamos, de que para Platón la realidad se dividía en dos partes. Una de ellas era lo tangible, o el mundo sensible para Platón, en sus palabras, que era todo aquello que la materia o los átomos conformaban como algún sólido o algún estado visual, pues, que podemos tocar, interactuar con ellos. Y el mundo de las ideas sería las esencias, la imaginación. También. Las esencias, por ejemplo, diría Platón. La idea de triángulo preexiste a todo ejemplo de triángulo que pueda existir en nuestra realidad. Yo puedo dibujar un triángulo, tú puedes dibujar otro, cualquier ser humano puede dibujar un triángulo, pero la idea de triángulo preexiste a nuestra vivencia de del mundo, y más bien existe en este mundo de las ideas, donde existe como la idea de triángulo, existen las ideas de lo único y lo múltiple, o lo uno y lo numérico. También existe la idea de la belleza, existe la idea de la justicia. Pero para Platón también, es justo lo que te iba a preguntar, fíjate. Que si para Platón también las ideas éticas formaban parte de eso. La idea de justicia perfecta, sí, según Platón, ya existía antes de nosotros. Y cuando estamos aquí en el mundo, nosotros tenemos como una noción
como una... Reminiscencia. Sí, él usaba una palabra como amnesis o algo así, que era como cuando recordamos aquí en la materia humana aquellas ideas que ya nos fueron dadas en el mundo de las ideas, donde la idea de justicia, la idea de bien, la idea de belleza, la idea de lo uno o lo múltiple, justicia, y la idea de... Oye, fíjate, y de hecho, todo pues, precisamente ese es el sustento de los diálogos, ¿no? Es el hecho de abordar estos conceptos, porque Mario Camarillo, saludos. Tras la camarilla. Es el hecho de abordar estos conceptos para entenderlos mejor, digo, porque si sobre eso vamos a versar filosóficamente, pues hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, cuando dices el amor, si tú entiendes por una cosa por amor y Chava entiende otra cosa y yo entiendo otra cosa, entonces no vamos a poder hablar mucho, o sea, en términos platónicos o filosóficos incluso. En términos de lógica, no podríamos hablar mucho sobre eso porque hay que especificar a qué nos referimos cuando decimos una cosa. Entonces, si vamos a hablar del amor, tenemos que estar de acuerdo en que todos entendemos lo mismo por amor. Pues no necesariamente. Porque, yo creo que precisamente en ese no acuerdo parte precisamente yo lo estoy planteando desde la lógica, ideas del mundo sensible platónico. Desde la lógica. Y acuérdate que Platón también, aunque no es el padre obviamente de la lógica, pero sí abona ya algunas cosas, Sócrates pues mismo, ya se habla de precisar conceptos, porque si no podemos caer en muchas ambigüedades. Pues entonces, creo que por eso los diálogos, me parece que leer ahí. Quiere precisar. Que los diálogos quieren precisar, o sea, cuando decimos amor, ¿de qué vamos a hablar? El diálogo es para depurar la idea, para llegar a una idea Sin embargo, clara. Perdón, nada más no se concluye. Terminar esta idea, llegar a una idea clara. Es la búsqueda, tal vez no se concluye, pero es la búsqueda. Pero ¿cuál es? O sea, llegar a una idea clara. ¿Qué conclusión encuentras en o sea, qué es el amor? Es que no he acabado de dar mi punto, perdón, que ya voy a acabar, si me das chance. Que no es que sepa dónde vas. No yo, o sea, Platón quería depurar los conceptos. O sea, Sócrates es ese ente... no rector, pero sí provocativo. Guía, los va... Que produce este tipo de discusiones, como ahorita, por ejemplo. Lo va delimitando. La de duda. Esto sería platónico. Estamos discutiendo, pero para llegar a una precisión. Porque esa precisión, si llegamos, es la que nos va a permitir hablar más amplia y hondamente sobre un tema. O un concepto, pues, ¿no? Bueno, esa es una de las lecturas de Platón. Hay otras. Pero pareciera que sí se habla de precisar conceptos. Pues era una búsqueda. Pareciera, porque yo creo que ninguno de sus diálogos, o sea... Quizás no lo logra, pues. Porque ¿no? por lo mismo hay varios interlocutores y también sus diálogos se dividen en 3 etapas. La etapa, digamos, prematura, donde Platón simplemente expone y deja abierto. Luego llega su etapa de madurez y la posmadurez, donde ya trata de cerrar para precisamente delimitar y decir, ok, si vamos a hablar del amor, pues entonces hay que delimitarlo. El objetivo era ese, o sea, no se logra muy bien. Era el bien. objetivo, sin embargo, yo creo que no era ni su objetivo, sino más bien su objetivo era plantear de que todos tenemos una noción, una idea, sin embargo, bueno, sí, estar en un acuerdo común. Acuérdate que Platón es Sócrates también, porque Platón habla de Sócrates, entonces a veces separarlo no es tan fácil. Yo lo que percibo aquí en mis lecturas es que Sócrates era quien buscaba precisar esos conceptos. Platón parte de ahí para elaborar su propia filosofía. Y los ejemplifica. Que ya nos lleva a lo que tú decías. Pero sí hay una búsqueda por precisar el concepto del fin y al cabo. Definitivamente. Yo creo que es la búsqueda de todo filósofo. Todo filósofo, yo creo que busca precisamente precisar conceptos. Sin embargo, todo filósofo se topa con un muro muy sólido que es pues la otredad, que es... aquel que no ve o que no lee la vida igual que tú. Y yo pienso que precisamente la filosofía también se trata de ponerte sobre la mesa el tema, diciendo, mira, aquí opinó Crátilo, aquí opinó Genofantes, aquí opinó Cebes, aquí opinaron tanto Sócrates incluso. ¿Elefantes? Genofantes. Sin embargo, ni ellos dieron con el clavo, pues. O sea, entonces es también como esta invitación a que si ellos no pudieron, la pregunta sigue abierta y por eso la filosofía también sigue. Bueno, es que además la filosofía se supone abierta, que no da respuestas, ¿no? Da preguntas, hace mejores la filosofía busca plantear las mejores preguntas.
Pero en ese ejercicio a veces se da que alguien llega y propone y dice, es el objetivo. Esto así es, esto así y es. Y Platón seguramente quiso desarrollar su filosofía por medio de diálogos para plantear o, digamos, redondear. El mismo Sócrates, ¿no? Nada más que Sócrates era muy retórico, o sea, era sutil Sócrates. Era muy preguntón, muy lo hacía, pero creo que lo hacía bien, pues, ¿no? Porque provocaba esa lluvia de ideas. Le llaman mayéutica a su método porque era parir. como parir, las ideas. Parir ideas. Pero bueno, yo retomo el punto, pues pareciera, por eso lo dije así, pareciera que se buscaba precisar los conceptos, ¿no? No siempre se logra, pero es un principio. Estamos hablando de qué tiempo, o sea, estamos hablando de 3 siglos, pues, 300 años antes de Cristo. De ahí para acá preámbulo. Han pasado muchas cosas, algunas ya se han precisado tal vez y otras no, todavía. Pero en eso estamos, ¿no? No sé, creo que... ¿Cómo andamos en tiempo, Chava? Ya andamos un poco excedidos. Creo que Mario decía que se acerca el fin. Ya llevamos 2 horas. Pues. A ver, pues podemos seguir, ¿no? Redondeamos. Pues al final del día es una teoría del conocimiento y precisa eso, ¿no? A conocer o a intentar darse cuenta de lo que uno puede verdaderamente conocer. Platón, con esta influencia pitagórica que ya tenía, es una de sus influencias, uno de sus maestros, se puede decir, pues va a concebir como el conocimiento perfecto de las matemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, el de 2 más 2 es 4. Y eso, aunque no se manifiesta en la realidad, y precisamente porque no se manifiesta en la realidad, se puede conocer, porque no cambia, es permanente. Todo lo que está en la realidad física está mutable, constantemente cambiando y no podemos conocer eso, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos hacer una afirmación de lo que podemos ver, ¿cierto? De lo material, únicamente por ejemplo, de las conclusiones de las matemáticas. Ahí sí, no cambia, nunca va a cambiar 2 más 2 es 4, nunca va a cambiar los múltiplos, etcétera, ¿no? Siempre va a ser seguro eso. Y creo que también no se habla mucho de eso, como del aprecio y también el énfasis que hacía en la formación del filósofo Platón de las matemáticas, y que al final del día parece que apunta a que es lo único que podemos conocer, ese tipo de abstracciones. Que por eso planteaba, me acuerdo, cuando llevé filosofía de las matemáticas, una pregunta que se supone es una pregunta de corte platónico, que dice... y se lo dejamos a nuestro queridísimo auditorio, si las matemáticas se inventan o se descubren. Sí. Creo que me parece una buena pregunta porque las matemáticas, si bien, como mencionas, no son tangibles, son más bien unas ideas aparentemente perfectas. Claro. Entonces, ¿las matemáticas fueron descubiertas o fueron Yo tengo la respuesta. Inventadas? Pues, ¿no? Artur nos va a decir. A ver. Enfócalo y las matemáticas... Tome nota. Se descubren. Así es, señores, señoras, señores. Niños, las matemáticas se descubren. Se descubren porque, si bien la pregunta es legítima, las matemáticas son el lenguaje de Dios. Entonces, pero no hablamos de Dios, el Dios religioso, ¿no? Estamos hablando de cómo opera el universo. Entonces, si las matemáticas, pues el hombre nunca habría podido sumergirse tanto en el agua como lo ha hecho, ni habría podido tampoco salir de la atmósfera que se supone que ya ha pasado, ¿no? Entonces, definitivamente se descubren, las matemáticas se descubren, pero cada vez se descubren más. Y volviendo al ejemplo de la Matrix que decía acá el buen Chava hace unos momentos. Teoría del conocimiento pues, también. A lo mejor dentro de la Matrix puede que haya algunas operaciones maliciosas, ¿no? Matemáticas en apariencia. Algunas fallas en la Matrix. Que no lo sean del todo, pero ante esas situaciones a mí me gusta pensar que siempre existe y existirá una matemática profunda. Y me parece que en todas las cosas hay una matemática profunda. En la filosofía, en las letras, en la poesía, está, por ejemplo. La secuencia de Fibonacci, el número phi, la secuencia sagrada. Creo que en ese sentido sí se han encontrado, es completamente. Pero Pitágoras ya lo veía y Platón también. Y a lo mejor las matemáticas sí están, digamos, son preexistentes. Claro.
pero las operaciones matemáticas, el álgebra, todo esto, eso sí puede ser una invención. La manera, o sea, la explicación en la cual le das a las matemáticas, eso sí puede ser una pues el invención. lenguaje, pues. Pero digamos, un mundo... O el metalenguaje, ¿no? Más bien el metalenguaje. El metalenguaje implícito para explicar las matemáticas sí puede ser una invención humana. Sí. Sin embargo... Pero en el fondo ya un lenguaje profundo. Hay un lenguaje profundo. Y es matemático. Y creo que en la actualidad, por ejemplo, la física cuántica... y todas estas nuevas revoluciones de la física, que como hablábamos de Oppenheimer, pues eran físicos. Ellos eran físicos también para delimitar de que eran científicos. Mira, tú al 2, pero no eran biólogos. Tú al 2. No eran anatomistas, eran físicos. Tú al 2 le puedes llamar mesa. Y al 4 le puedes llamar librero. Pero 2 más 2 sigue siendo 4. Porque entonces, hay una función el metalenguaje sí es más artificial. Más pero humano. Pero el lenguaje, pues, de fondo. Los elementos de fondo. Y a lo mejor ahí nos acercamos al mundo de las ideas ya, de Platón, ¿no? Bueno, por ahí va. En ese sentido serían un descubrimiento, ya que esa posibilidad siempre va a existir, haya seres humanos o no. Bueno, también eso es debatible, pues, ¿no? O sea, pero siempre va a estar la posibilidad de que cierta aritmética va a dar cierto resultado, ¿no? Pero también se me hace muy interesante y probablemente ya para cerrar, cómo... ¿Cómo vamos empezando? Este descubrimiento, vamos a empezar el parte 2. Este descubrimiento de, por ejemplo, los números en Egipto, creo que había leído como es un tipo de texto del origen de las matemáticas por ahí, empezaron a dar con las concepciones de números por ver objetos, ¿no? 1, 2. Una manzana, o sea, 2 manzanas. Exacto, que en las escuelas se da con el abaco. Un guijarro, 2 guijarros, ¿no? El abaquito, es decir, el clásico, ¿no? Sí. Y que ahí podría ser, bueno, estamos descubriendo algo que es ideal y siempre posible y perfecto. Y siempre una posibilidad, pero a través de algo tangible, que es algo que cambia. Entonces ahí está como esa relación, pues, de el mundo material con el mundo espiritual. Ideal, inteligible. Puede ser también espiritual. Y hablando del mundo espiritual, digo yo, ya para andar cerrando aquí mi parte. Era espiritual. Tenemos media hora que decimos ya para cerrar. Pues a mí me parece un preámbulo y pues que deja la tierra completamente fértil para los que vendrán después de Platón, porque Platón divide el mundo en 2 y eso le da pie a que después, por ejemplo, dualismo. Alguien como San Agustín de Hipona, alguien como Santo Tomás de Aquino, que son los padres de la iglesia, parten de esta, digamos, división del mundo, y el mundo material pues le llaman pues la vida cotidiana, la vida humana, donde tienes hambre, donde tienes deseos y X. Y el otro mundo, que sería pues hay alma y cuerpo. El que sería como el cielo. Y pues a mí me parece esto pues una culpa, por así decirlo, pues de Platón, que divide Platón, el mundo en 2 y que me parece hasta la fecha pues de sus legados más importantes, dividirnos en 2 partes, en espíritu pues y en cuerpo. El materialismo y el idealismo también se vienen desprendiendo. De ahí parten, que ya lo mencionamos, pero sí me parece a mí que en lo práctico que se vive hoy humanamente hablando, contemporáneamente hablando, es que Platón es el quien pone el preámbulo del mundo terrenal y el mundo ideal o el cielo, y que a la fecha pues es una respuesta razonable para muchos y satisfactoria para muchos otros. El Congreso de los Estados Unidos ya está por revelar la existencia de extraterrestres. Pero bueno, creo que no vale la pena abrir el tema pero ya lo dije, ya quedó grabado y concluyo diciendo esto. Eso es lo que decimos hoy. Habrá que ver qué decimos mañana. Mañana. Porque la filosofía, como toda la historia de la humanidad, o en este caso la historia del universo, pues se construye historia sobre historia, ¿no? La historia tiene que ver con muchas historias, entonces seguimos construyendo el día a día. Hoy miramos hacia un horizonte, mañana quizás miremos hacia otro. Yo los invito a mirar las noticias, evitando los amarillismos, ver la película Oppenheimer, se la recomiendo mucho. Leer a Platón. Lean a Platón. Lean al Timeo, lean el Fedón, lean el banquete, lean las leyes. Y más que eso, porque sí lean, pero también cuestionen. Ya lo habíamos dicho en el caso de cuando hablábamos sobre Descartes, ¿no? Cuestiona eso que dices. Hay que ejercer el pensamiento crítico, así también hay que cuestionar. Lean lo que quieran, miren lo que quieran, pero no dejen de ver filosofía al cubo.
Sí, Filosofía al Cubo les va a enseñar todo lo que necesitan saber sobre no solo filosofía, cine, ya escucharon, literatura todo. en general. Iba a decir sexualidad, música, pero no veo de qué forma ayudarle así. Síganos en Ácido Sol, @Ácido Sol Band. Chequen todo el contenido. Y participen del contenido. Probablemente asesoría sobre coaching podemos hacer un shortcito, en el que los invitamos a que participen. Si quieren algún tema que lo desarrollemos en conjunto, háganlo. Claro. Pues creo que cerramos, ¿no? Cerramos con eso. Como siempre nos quedamos en los límites porque es imposible abarcar el pensamiento de un autor, de un contexto, de una escuela en un solo episodio y más cuando somos 3. En la historia. Hay tanto que decir, pues, que siempre se quedan cosas en el tintero, pero hoy Platón estuvo aquí en Filosofía al Cubo. Gracias, Platón. Gracias por mostrarnos y presentarnos a Sócrates tal y como lo conocemos. Gracias por haber sido el maestro de Aristóteles. Saludos, Platón. Y gracias porque hasta la fecha pues nos has impregnado de grandes dudas y preguntas filosóficas. Bueno, bien hecho. Pues buen cierre. Mario Camarillo, gracias a todos. Muchas gracias. Filosofía al Cubo, los esperamos. Apruebo lo que dijo Marco.